Frente a Wildehagir se alzaba la enorme columna de fuego que partía de la Arquémona y se perdía en las nieblas cósmicas. Aún no se había apagado el sonido del cornus cuando las voces se hicieron oír. Brotando de algún lugar indefinido de la Arquémona. Una voz. Atención Berserkiren. Alguien se acerca a la fenestra infernalis. Otra voz. Dime, guardián de la fenestra, ¿conoces al audaz peregrino? ¿Es amigo o enemigo? La primera voz. Sí, le conozco. Es ese que en el Valplatz llaman Guillermo Egón. Parece que trae audaces intenciones. La segunda voz. Guardián de la fenestra, da la voz de alto al peregrino y pregúntale cómo debemos interpretar su atrevimiento. La primera voz. Alto. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Wildesjager. No sé exactamente a dónde me encuentro, porque he sido infamemente engañado. Deseo huir del infierno, y para eso he llamado a mi jefe. Pero soy impuro de sangre, y eso ha afectado la calidad de la llamada. Estoy librado a mis propios medios, y solo me resta orientarme y avanzar batiéndome de frente contra el enemigo. Por eso solicito permiso para ingresar a vuestra plaza, porque desde esa tierra liberada podré dirigir la vista y orientarme y luchar. Se oye un murmullo de varias voces, ora aprobando, ora condenando la audacia de Wildehagir. Finalmente, la primera voz pronuncia el santo y seña en lengua enoquiana. Freyr, 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 Freyr. La primera voz. La fenestra está abierta. Tienes permiso para ingresar a la plaza. Demuestra ahora tu valor e intrepidez. Cuando Wildehagir escuchó la autorización, preparó el escudo, levantó el hacha, dejando el brazo presto para descargar un golpe, y saltó, por sobre los lapis oppositionis, directamente a la columna de fuego. Instantáneamente desapareció de la vista, pues el vapor ígneo que brotaba de la Arquémona, terriblemente denso, lo absorbió completamente. Cualquier observador que conociese la disposición normal de los elementos de la cripta habría creído, en ese momento, que Wildehagir debía aterrizar de su salto en el interior de la Arquémona, es decir, en la plaza. Pero el Arémona era un poderoso instrumento mágico, activado entonces por la ley del cerco que aplicaban los Berserkir, y por eso las cosas sucedían de otro modo. Entre la plaza y el Valplatz no distaban unas pocas pulgadas, como el sentido común parecía indicar, sino esa inconmensurable distancia que los Berserkir denominaban Hel. No bien Wildehagir penetró en el aire denso, se encontró flotando en un espacio sin límites, iluminado tenuemente por una luz crepuscular que nadie sabría decir de dónde provenía. Frente suyo, pero a una distancia muy grande, se distinguía con un brillo dorado un pequeño círculo que parecía alejarse cada vez más. Aguzando la vista descubrió, no sin esfuerzo, que se trataba del propio Arquémona, con la plaza cercada a la que él pretendía ingresar. Sin pensarlo se lanzó a correr en esa dirección, sin pensar tampoco en cómo podía ser que hiciese pie en medio del espacio, aunque un sentimiento interior, que él trataba de anular, le decía que todo aquello era producto de un sueño. Enseguida, cuando el primer zarpazo arrancó jirones de su hombro y la sangre comenzó a correr,
Toda duda quedó disipada y la verdad se hizo presente en toda su pavorosa realidad. Estaba en un mundo de locura, sin puntos de referencia, pronto a enfrentar peligros 1000 veces más terribles que los del despreciado Valplatz. La única posibilidad de salvación ahora la constituía el Arquémona, apenas un puntito brillante en la distancia. Si lo perdía de vista jamás podría hallarlo nuevamente, y su situación sería mucho peor que antes, perdido en aquel infierno crepuscular. Con un golpe de hacha abatió a un monstruo en forma de pólipo que le cerraba el paso y corrió desesperadamente en dirección al Arquémona, repartiendo hachazos a diestra y siniestra. No es nuestra intención describir con detalles a las inmundas criaturas que habitan el Hel y que, adoptando toda clase de formas repugnantes, se presentan con infames y agresivas intenciones intentando cortar el paso de cualquier audaz intruso. Si alguien desea ahondar en tales negruras, puede consultar al respecto el libro de los muertos egipcio o el libro tibetano de los muertos, Bardo Tostol, o, en todo caso, leer los cuentos de H.P. Lovecraft. Al principio Will de Jaeger logró avanzar un poco, especialmente gracias a la efectividad de su brazo armado y al signo Anis que lucía en el escudo, el cual espantaba a los demonios quienes no se atrevían a atacar por su izquierda. Sin embargo, pronto se vio que era imposible conservar esa ventaja, pues una nube de repugnantes y pequeños seres, no más grandes que un colibrí, pero ávidos de succionar sangre, se precipitó sobre sus heridas al tiempo que legiones de criaturas horrorosas y malignas pugnaban entre sí por tomar parte en el ataque. Paso a paso se movía Will de Jaeger, con el puñal en su izquierda y la temible hacha en la derecha, seccionando tentáculos y garras y partiendo cabezas de pesadilla con ojos inyectados en sangre, cuyas miradas transmitían el odio infinito, esencial, que el demiurgo manifiesta hacia la raza hiperbórea. Cubierto de sangre de pies a cabeza, prácticamente bloqueado por las huestes infernales, de pronto Will de Jaeger apartó la mirada del combate y buscó desesperadamente la figura del Arquémona. Entonces comprobó con horror que un puntito brillante se encontraba muy lejos, hacia arriba, alejándose a gran velocidad. Estaba cayendo, sin ninguna duda, en un abismo tenebroso colmado de enemigos, a punto de perecer irremediablemente, y de volver a caer, luego de la muerte, en un extravío espiritual definitivo. Will de Jaeger pensaba vender cara su vida y morir sin retroceder ni un palmo. Pero ahora comprobaba que el retroceso se producía, a pesar suyo, en virtud de la caída a los diabólicos precipicios. Este hecho lo sorprendió vivamente y despertó en él, como un rayo, el recuerdo de su instructor Berserkir. Sí, el viejo conde prusiano había hablado sabiamente aquel día, 2 años atrás, mientras le enseñaba los rudimentos de la lucha Berserkir, empleando mudras de guerra y pronunciando mantras de poder. Esa vez el instructor le había dicho, ahora lo recordaba claramente. Nada ni nadie puede detener a un guerrero de la élite de Wotan. No hay demonios ni accidentes capaces de pararlo si su sangre es lo suficientemente pura. Si un abismo se interpone entre él y su meta, el Berserkir lo salva, dando un grito más profundo que el abismo. En un instante comprendió Will de Jaeger el sentido de aquellas palabras y, sintiendo que la sangre comenzaba a arderle hasta encenderse en una llamarada de ira primordial, lanzó el grito más terrible que aquellos infames seres escucharan jamás. El grito más profundo que el abismo era un nombre prohibido, aullado con tal ferocidad que junto con el sonido brotaba la espuma rabiosa por la boca del guerrero. Los ojos despedían chispas de un odio tan irreductible como el que latía en la mirada de los demonios y, de pronto, convertido en una figura ígnea, llameante al ritmo de aquel alarido bestial, Will de Jaeger resultaba, en otro sentido,
más espantoso que los mismos demonios. Estos debieron sentirlo así, pues iniciando una salvaje desbandada, dejaron prontamente abierto el paso, por donde se precipitó como una flecha el ya transmutado berserkir. Grito y velocidad fueron una sola cosa, y pronto el disco de oro del Arquémona estuvo tan cerca que pudo contemplar su verdadero aspecto, el que le otorgaba la ley del cerco proyectada por 15 poderosas mentes. Vio claramente que una construcción de piedra, de apariencia maciza, se elevaba siguiendo el contorno del Arquémona. Solo tenía una abertura, en forma de tronera, en el lugar de la fenestra. El techo era una bóveda perfectamente ajustada al perímetro cilíndrico de la pared, que hacía las veces de muralla o de torre fortificada, cuyas piedras se mostraban tan perfectamente cortadas y ensambladas que hubiese sido tarea inútil buscar el más leve resquicio entre ellas, pero no pudo ver mucho más, pues el final del grito coincidió con el final del salto. En efecto, aún reverberaba en su garganta el rugido horripilante cuando Wildjaeger se precipitó por la tronera al interior de la extraña fortaleza. Cayó parado en un costado de la plaza, con su aspecto fiero y rugiente y cambiando constantemente de mudra en un torbellino de hachazos, puñaladas y mandobles. Rápidamente fue rodeado por los 15 berserkir, quienes pararon diestramente sus golpes mientras trataban de calmar al bravo Wildjaeger. Lo que ocurrió a continuación es digno de ser narrado con detalles, pues resultará difícil de creer a las mentes sinarquizadas, y en ello reside su mérito. Apenas repuesto Wildjaeger de su ataque de furia berserker, recién bajado el brazo armado ante la presencia de sus parientes, cuando el puño de uno de ellos se estrelló con violencia en su pecho. Trastabilló a causa del impacto y cayó hacia atrás sin poder evitarlo, pues una pierna bien dirigida se trabó con las suyas en una diestra zancadilla. Sin embargo, no llegó a dar con el piso. Varios berserkir situados por detrás suyo habían extendido sigilosamente una capa, manteniéndola firmemente por los bordes, la cual se ahuecó y tembló al recibir el cuerpo que caía indefenso. Acto seguido procedieron a tensar horizontalmente la capa, logrando que Wildjaeger volase a considerable altura, para recogerlo nuevamente y repetir la operación varias veces. El manteo se realizaba entre carcajadas y pullas de todos los berserkir, quienes exteriorizaban de esa ruda manera la salvaje alegría que sentían por la hazaña. Ya un joven guerrero, que había cruzado el Hel dando un grito más profundo que el abismo. Y era también el bautismo de camaradería al novato que se incorporaba al círculo dorado de la Einherjar. ¡Ja, ja, ja! Reía la castellana, transformada irreconociblemente en una señora de guerra. Os habéis convertido en un oso, Wildjaeger, en un joven oso furibundo y rugiente. Sí, afirmó otro de los guerreros, es digno de un berserkir forzar la huida de 100 cohortes de demonios. ¡Ja, ja, ja! Y así por el estilo. Hacían exclamaciones de admiración y reían sin dejar de mantear al heroico joven, quien, lejos de disgustarse, reía también a carcajadas, contagiado de aquella bárbara alegría. Y ahora que hemos visto esta curiosa escena, vale la pena hacer una breve reflexión. Piénsese en esta recepción que los berserkir tributaron a aquel que se incorporaba junto a ellos como su igual, luego de cumplir la increíble proeza espiritual de transmutarse en sida inmortal. Piénsese en esta recepción plena de alegría y de gozo sinceramente manifestado y compárese con la abyecta sumisión que exige la jerarquía blanca a sus infelices iniciados. Un iniciado sinarca debe estar presto para arrodillarse y besar las afeminadas túnicas de los maestros de sabiduría y gurúes, quienes enseguida apoyarán dulcemente sus santos pies en la humilde cabeza y la hundirán piadosamente en el barro de la esclavitud. Piénsese en estas dos actitudes, compárese y extráigase una conclusión, luego podrá elegirse el camino a seguir. Nosotros, de todos modos, lo diremos aquí. Qué diferencia insuperable entre la bella estampa del berserkir enfrentado fieramente al enemigo para ganar su derecho a la inmortalidad espiritual, y luego de la batalla riendo alegremente con sus cameraden, sin enfrentamientos ni secretos, sin jerarquías, unidos todos por un código de honor que solo obliga a guardar fidelidad con aquel que está más allá de todo mal. Qué diferencia.
Decimos, entre estos gallardos guerreros y los sombríos iniciados de la sinarquía, organizados en base a una escala de terror que los humilla con 1000 perversidades y les exige muy pocas pruebas iniciáticas, de las cuales quizá la más pintoresca sea la desfloración del trasero por la que todos se ven obligados a pasar, con mayor o menor alegría,